2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hemos preparado con Fernando un nuevo programa, el cuarto de una serie dedicada a conocer, reconocer y tratar las plagas que llegan a las plantas de nuestro jardín, como también en un momento futuro veremos a las enfermedades. Hola Fernando, bienvenido nuevamente a este espacio y como lo adelanté la semana pasada, hoy hablaremos de la mosca blanca, ese insecto que tan poquito nos gusta encontrar en nuestro jardín. ¿No es así? Hola Claudio, sí, completamente cierto. Un saludo caluroso para todos. Así es, hoy hablamos de otra plaga clásica en nuestros jardines, por desgracia, la mosca blanca. Es otro extenso grupo de insectos chupadores en las plantas, al igual que pasaba con los pulgones y con las cochinillas en cuanto a que eran un extenso grupo, y que comentamos en los últimos episodios que hicimos en colaboración. La diferencia en este caso quizás es que la dificultad para tenerla controlada, para tratarla, es aún mayor, mucho mayor que los pulgones y mayor que en el caso de la cochinilla. Entonces, de esta forma vamos a comenzar con el episodio de hoy realizando una breve descripción de esta plaga. Así es, bueno, pues vamos allá. Las moscas blancas pues pertenecen a una familia de insectos, se llama Aleroidae, y una característica interesante y que no pasa desapercibida es que tienen el cuerpo recubierto pues, de una fina capa de polvo blanco, así como de aspecto harinoso, algo parecido a algunos tipos de cochinilla. Y esto es producido por unas glándulas que tienen en el vientre. Las moscas blancas pertenecen al suborden Homoptera, el mismo orden al que pertenecen pulgones, cochinillas, y se caracterizan por tener las alas en forma de techo. Es decir, cuando el adulto está tranquilo, reposado, posado, las alas se caracterizan porque hacen como si fuera el techo de una casa a dos aguas. De esta manera podemos identificarlo fácilmente, aunque son muy pequeñitos, son de 2 a 4 milímetros. Existe una variedad muy grande de tipos de mosca blanca y muchas atacan a las plantas ornamentales, también a la huerta. Y si quieres, Claudio, ahora pues nos puedes comentar un poquito las características generales, así un poquito resumido. Y refiriéndonos a las características generales, podemos decir que pertenecen a la familia Aleroidae, que está dentro del orden Hemiptera y dentro del suborden Homoptera. Los homópteros se caracterizan, entre otras cosas, por tener sus dos pares de alas de consistencia igual. Tanto los adultos como las larvas ocasionan daños debido a que todos los de este grupo, los de este orden, tienen un aparato bucal picador-chupador, como lo vimos con las cochinillas y a su vez también con los pulgones, el mismo tipo de aparato bucal. Esto lo van a introducir en los tejidos de las plantas y se van a alimentar de su savia, es decir, van a llegar hasta el floema y de ahí van a extraer su alimento. Durante este proceso de alimentación pueden llegar a transmitir virus a sus huéspedes. Como no soportan la luz directa, lo que hacen es buscar un refugio. ¿Y dónde lo hacen? En el en vez de las hojas. Las larvas van a estar viviendo fijas en un solo lugar, protegidas por una secreción sérea, muy parecida a las de algunas cochinillas, y exudan además mucha cantidad de melaza. Los adultos, que tienen entre 2 y 4 milímetros, tienen 2 pares de alas cubiertas de un polvo serio de color blanco, de allí el nombre de mosca blanca. Son muy nerviosas y revolotean alrededor de la planta cuando se sienten descubiertas y se depositan de nuevo atrás de las hojas para protegerse. Parecen unas pequeñas mariposas, pero de color blanco. El número de generaciones que tienen un año es variable y esto va a depender de las condiciones ambientales como las temperaturas, la humedad, y eso va a hacer que tengan más o menos ciclos biológicos y un ciclo puede durar alrededor de 3 semanas. Estos insectos tienen la particularidad que son polífagos,
quiere decir que pueden alimentarse de distintos tipos de plantas, no es que son específicos, no están solamente sobre, por ejemplo, el cítrico, sino que atacarán cítricos y atacarán también otro tipo de plantas. Normalmente los vamos a encontrar en las partes tiernas de las plantas y protegidos, como decíamos antes, de la luz solar directa, buscando por ahí temperaturas un poquito más suaves y un poquito de más humedad ambiente. Muchos de los miembros de las distintas especies de mosca blanca excretan estos líquidos azucarados de esta melaza que comentaba hace un ratito, que también es muy apetecido por las hormigas y sirven de sustrato para también el desarrollo de hongos como la negrilla. Y en algunos casos los daños por la negrilla por este hongo llegan a ser quizás hasta más importantes que los de la propia mosca blanca. En otros casos también podemos encontrar como daño que producen unas pequeñas agallas, tanto en hojas como en los pecíolos y en los tallos. Y en algunos casos pueden llegar a aparecer algunas coloraciones anómalas, algún amarillamiento, un enrollamiento de hojas y alguna que otra cosa. Pero bien, ahora lo que vamos a hacer es conocer ese ciclo de vida. ¿Y cómo es, Fernando, ese ciclo? Pues hablando del ciclo de vida de la mosca blanca, tenemos que son capaces de producir hasta 4 generaciones al año cuando están en plantas de exterior. Pero cuando están en plantas de interior, por ejemplo en invernaderos, y las condiciones de temperatura les son favorables, o sea que están entre los 20 y los 25 grados centígrados, pueden llegar hasta 12 generaciones al año, o sea, prácticamente una al mes. Imaginaros el problema que ello conlleva. Cada hembra puede poner pues alrededor de los 200 huevos y los huevos eclosionan en 24 horas prácticamente. Solo el primer estadio larvario, cuando salen del huevo, solo en ese estadio la mosca blanca o la larva de mosca blanca es móvil, pero es móvil durante unas pocas horas. Se mueve buscando su ubicación preferida y ahí ya quedará estática para los siguientes estadios, hasta el estadio número 4, que se convierte en ninfa y que ya desarrolla alas. Hay que tener en cuenta, como en todas las plagas, que el factor tiempo es muy importante. En cuanto se detecta la plaga, es muy interesante intervenir para atajarla desde el principio, pero es que en el caso de la mosca blanca la importancia es mucho mayor debido a esta gran capacidad de multiplicarse y de convertirse en plaga. En cuanto a los daños, algo ya había comentado hace un ratito, algo se ha ido diciendo a lo largo del episodio. Podríamos clasificarlos en 3 grupos. Aquellos que denominaríamos directos, que tienen que ver con este proceso de alimentación, en donde al alimentarse inyectan junto con su saliva unas toxinas. Esas toxinas terminan generando un debilitamiento de la planta, a veces unas manchas cloróticas, es decir, unos puntitos amarillos, y si el ataque es muy intenso puede llegar a producir síntomas de deshidratación, pueden detener el crecimiento o disminuirlo, todo va a depender de esa gravedad. La presencia de insectos, sus protecciones algodonosas y la melaza, todo ello, que está situado habitualmente en la parte de atrás de las hojas en el envés, va a hacer que nuestra planta se vea fea. Produce un impacto visual desagradable cuando la planta está atacada. Los daños indirectos, en este caso, se deben a esta melaza que secretan en gran cantidad, donde la negrilla, que es un tipo de hongo, se va a desarrollar con total facilidad, principalmente en hojas, pero también en flores y en los frutos. Esto puede llegar a provocar cierta asfixia en la misma planta y también reduce la posibilidad de que fotosintetice de manera normal. Y el tercer impacto, que es muy importante también, es la transmisión de virus. Estas moscas blancas son polífagas, por lo tanto pueden estar alimentándose en una planta y volar hasta la siguiente y continuar su proceso de alimentación en ella. Si la primera tenía algún tipo de virus, estaba infectada, puede llevar ese virus, esa bacteria, a la nueva planta hospedera de ella. ¿Cómo podemos diagnosticar su presencia, Fernando? La mosca blanca para atacar a las plantas la verdad es que necesita muy poquito. Necesita solo que exista la variedad de planta a la que ella ataca
y que las condiciones ambientales sean adecuadas. La verdad que una de las características principales de la mosca blanca, como se alimenta del floema, es que debilita la planta. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que la planta queda más vulnerable ante otros agentes que le pueden atacar. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestra planta, nuestro árbol, tiene mosca blanca? Pues la verdad es que es bastante sencillo de detectar. Y te doy unos tips. Por ejemplo, puedes encontrar siempre en el envés de la hoja, porque la mosca blanca le molesta la luz directa y siempre se refugia en el envés de la hoja, puedes encontrar cubiertas protectoras, en muchos casos de tipo así algodonoso, harinoso, blanco. Y esto ya te da una pista, aunque podrías confundirte con la cochinilla. Por tanto, también fíjate que en las hojas puede haber puntadas cloróticas, puntadas amarillas, que es donde la mosca blanca ha picado su aparato bucal chupador-picador y ha generado ese color amarillo en la hoja. También, como suelen producir muchísima melaza, es fácilmente detectable no solo porque las hojas están como pegajosas y brillantes, sino porque es muy probable que las hormigas acudan a alimentarse de esa melaza que tanto les gusta. ¿Consecuencia de la melaza cuál es? Pues como ya hemos hablado, tanto con pulgones como cochinillas, luego se instaura en ella el hongo de la negrilla. Entonces, si ves que tu planta está negra, o incluso los pavimentos que hay debajo de la planta o del árbol están negros, es que tienes negrilla y probablemente te va a servir eso para identificar que hay una plaga en tu planta. En algunos casos, si te fijas bien en el envés de la hoja, también puedes llegar a apreciar unos puntitos negros y brillantes que son las deyecciones de las larvas de la mosca blanca. También esas larvas de mosca blanca, como van cambiando de estadio, hasta 4 cambios, pues pueden dejar los restos de mudas que son como pelusillas blancas. Y lo más fácil, como comentaba antes Claudio, es golpear un poquito la planta, moverla, porque es un insecto muy nervioso y en cuanto se siente amenazado, sale volando y revolotea. Entonces, cuando veas cientos de mariposillas muy chiquitillas, blancas, ya sabes que esa es la plaga que está atacando a tu planta. Las principales especies, en este caso, la mayoría tienen una característica dentro de su nombre común que va a darnos una idea de cuáles son las plantas principalmente que afectan. Por ejemplo, la mosca blanca algodonosa de los cítricos atacará principalmente a los cítricos. La mosca blanca del durillo, al durillo. La del tabaco, al tabaco. Y así en la mayoría de los casos. La primera que te nombré, que es la mosca blanca algodonosa de los cítricos, es una especie polífaga, es la Aleurotrixus fiocosus. Tiene como hospedantes, por ejemplo, al laurel, al eucalipto, a la bougainvillea o Santa Rita, a la planta del caqui, también a la estrelitzia. Y sobre todo a las distintas especies de cítricos que son su hospedero de preferencia. La mosca blanca del durillo, la Aleurotubagelineki, afecta al durillo o laurentino, como lo conocemos acá en la Argentina, al viburnum, que es el madroño, al mirto o arrayán, que es el Myrtus communis, y puede provocar en verano ataques serios sobre la parte del revés de las hojas, en donde se van a volver negras debido a la presencia de la fumagina porque son unos grandes productores de melaza. La Bemisia tabaci, que es el nombre latino de la mosca blanca del tabaco, está presente en gran número de especies, sobre todo de los cultivos hortícolas, de las solanáceas, en este caso nos referimos al tomate, a la berenjena, a los ajíes y también a las cucurbitáceas, que es la familia del zapallo, de la calabaza, y también a plantas ornamentales de interior y en las zonas verdes ajardinadas. Es una especie tremendamente polífaga, muy frecuente en estas zonas, como decía recién, de las zonas verdes, porque generan buena cantidad de melaza y en los parterres de flor esa negrilla, como por ejemplo podemos encontrar en la lantana rastrera o en la Santa Rita enana, es muy frecuente debido a esta especie de insecto que está allí alimentándose. Es una plaga que se considera muy seria cuando
se introduce en los viveros de los hibiscus, por ejemplo, de las yerberas. Otra de las moscas blancas de los cítricos es la Dialeurodis citri. En este caso, además de estas plantas del tipo agrícola que son los cítricos, afecta a ornamentales como la hiedra, el viburnum, la lonicera, que es la madreselva, también al mirto, a los ficus y a los ligustros, entre un listado de plantas bastante extenso. La mosca blanca espiral, que es Lecanoideus phyosissimus, es tremendamente polífaga, al punto que se han citado más de 90 especies de plantas que pertenecen a 28 familias botánicas distintas que son sensibles a sus ataques. Da problemas muy severos por su melaza, por ejemplo en el caso del Ficus benjamina o de la palmera que es la Washingtonia filífera. Hay más especies que también son muy invasoras, muy agresivas, como por ejemplo la mosca blanca de los invernaderos, la Trialeurodes vaporarium, que en jardinería podemos encontrarla en las hortensias, en los jazmines, en los pittosporum o azareros, en las aquilegias, en los cotoneaster, en las fotinias, en las dodoneas, verbenas, y te podría seguir nombrando más o menos 20 especies más dentro de las que encontramos las madreselvas, los rosales, los geranios, que es una especie también muy invasora. Y ahora sí, pasamos a los métodos de control. Bueno, una vez más llegamos a la pregunta más interesante de todo el podcast. ¿Cómo podemos controlar esta plaga? Que es difícil y es un gran problema en muchos casos y en muchos cultivos, sobre todo a nivel de producción hortícola. Pues bueno, hablando en nuestros jardines, a nivel de jardinería, lo más importante, el primer paso es cuando compremos las plantas, que no las traigamos a nuestro jardín con síntomas de mosca blanca, ya que la mosca blanca no está en todas las zonas, en todos los territorios. Si movemos plantas de un lugar a otro, de un garden, un vivero lejano, lo traemos a nuestro jardín ya infectada, lo que hacemos es introducir la plaga en nuestro jardín. O sea que siempre fijarnos muy bien de que las plantas que compramos están sanas. Y luego, en el caso de esta plaga, como tiene muchísimos depredadores naturales, o sea, la plaga está integrada en lo que es la naturaleza, si en un inicio la plaga no va más, ya simplemente la naturaleza va a ser capaz de controlarla. Por ese motivo, lo último que se recomienda es la utilización de fitosanitarios, porque con los fitosanitarios, con los químicos, lo que hacemos es también matar a sus depredadores naturales. O sea que ese va a ser nuestro último cartucho. En lo que llegamos a ese último cartucho, a esa última opción, que es tratar con químicos, podemos hacer diferentes cosas. Lo primero que podemos hacer es colocar unas trampas cromáticas amarillas, porque la mosca blanca se ve atraída por el color amarillo, de tal manera que queden atrapadas en esas trampas. Esto no elimina la plaga por completo, pero sí que nos ayuda a capturar muchos de sus adultos. El segundo paso sería empezar a hacer tratamiento, pero con productos ecológicos, como pueden ser el aceite parafínico o aceite vegetal, o también con jabones bien potásico, bien fosfórico, que lo que nos van a ayudar es a deshacer esa protección de la mosca blanca para así controlarla. En el caso de ser necesario, después de aplicar estos jabones o este aceite parafínico, también vamos a tener que tratar el posible hongo negrilla que se va a instaurar, y esto también se consigue con el uso de jabones. ¿Qué ocurre? Que estos productos ecológicos necesitamos aplicarlos de una forma repetitiva, cada 3, 5, 7 días, dependiendo de la incidencia de plaga que tengas en tus plantas. Y ya, una vez pasado este proceso, si la plaga se nos va de las manos, si se empieza a convertir en un verdadero problema, entonces ya sí no nos queda otro remedio que utilizar los insecticidas que están recomendados para tratar esta plaga. Aunque hay que tener en cuenta que con la protección algodonosa de la mosca blanca es complicado que estos insecticidas sean realmente eficaces. Por otro lado, también tenemos la endoterapia. La endoterapia consiste en introducir dentro de la planta insecticidas de tal manera que se aplican de una forma muy respetuosa con el medio ambiente y también nos va a servir para controlar esta plaga.
Y también, como te comentaba, como existen muchos depredadores naturales, nosotros también podemos introducir esos depredadores naturales en el jardín mediante el control biológico, que tenemos tanto depredadores que se alimentan de las larvas como parasitoides. Algunos de ellos, pues el Amblyseius en cuanto a depredadores, y en cuanto a parasitoides, pues el Encarsia formosa y también el Nesidiocoris tenuis. O sea que en principio ese sería el orden, empezar de menos a más. Empezar monitoreando la plaga, intentando ver si simplemente de forma natural se elimina de nuestro jardín, si no empezar con trampas cromáticas amarillas, aplicar jabones y, último remedio, abocarnos al tratamiento químico. También podemos usar el tratamiento biológico, introduciendo en nuestro jardín depredadores naturales, y también podemos utilizar la endoterapia. Con esto más o menos podemos tener a raya la plaga. ¿Qué te parece, Claudio? ¿Más o menos? ¿Quieres añadir alguna cosilla, algún truquillo? Sí, quería comentar algo más, Fernando, haciendo referencia a las trampas o a los tramperos cromáticos. Acá, por ahí, en algunos casos, dependiendo del cliente, les recomiendo unas trampas o unos tramperos cromáticos de construcción artesana o artesanal, que consisten en, por ejemplo, recortar una madera en un cuadrado de 10 por 10, pintarlos de color amarillo, que es el color que más atrae a los insectos, y a su vez, después, cuando la pintura está ya seca, darle una mano con el aceite de cocina, el que se ha usado, que quedó, por ejemplo, de hacer papas fritas, porque eso le va a dar cierta adherencia. Estos rectángulos de madera, que podría bien ser de cartón, pero va a tener menos durabilidad, se cuelgan en la sombra de las plantas, a la mitad de la copa, por ejemplo, de un frutal, o de las plantas que tendríamos afectadas con normalidad o con frecuencia de años anteriores por alguna de estas plagas, como la mosca blanca. El insecto se ve atraído, se asienta sobre esta placa de madera, con el aceite se queda pegado y nos sirve, por un lado, como trampero para capturar los insectos, mosca blanca, la mosca de la fruta, algunos pulgones, pero a su vez nos permite también ir viendo si esa cantidad de insectos que atrapa este trampero 2 semanas consecutivas va en aumento. Podemos determinar si es el momento o no oportuno de tener que recurrir a alguno de los métodos de control, o si la población es muy pequeña y los insectos benéficos para nosotros están haciendo su trabajo allí con las plantas y nos están ayudando. Un trampero sencillo, fácil de construir, muy económico, que podemos hacer todos en nuestras casas. No sé si querés agregar, Fernando, algún otro tips. Si no, ya estamos finalizando el episodio de hoy y nos quedaría solamente despedirnos hasta la semana siguiente. Pues sí, otro episodio más, Claudio. Bueno, en general hemos comentado un poquillo por encima todas las maneras de combatirla. Quizás quedó por ahí pendiente el tema de utilizar ese insecticida casero a base de ralladura de limón. Esto es muy sencillo, simplemente el limón se raya, la cáscara del limón, pero solo la parte amarilla, sin llegar a lo blanco. Se raya, se hace una infusión con agua hirviendo, se deja reposar durante un día y al día siguiente ya se puede pulverizar con este insecticida casero a base de limón. Se puede conservar en la nevera durante 2 semanillas más o menos. Y bueno, como siempre los remedios caseros, pues hay que estar repitiendo constantemente, ¿no? Cada 2 días. Y mira, es otra cosa más que suma en el control de la plaga. Pero bueno, en general ya lo tenemos, seguiremos. Próximo episodio de colaboración, seguiremos tratando plagas. Ahora estamos centrados porque hemos comenzado con los insectos chupadores, esos insectos que con su aparato bucal pinchan nuestra planta y empiezan a alimentarse del floema. O sea que seguiremos con ellos y nada, mucha suerte, cuidaros mucho, un fuerte abrazo para todos y hasta el próximo episodio. Gracias por haber llegado hasta este momento del episodio, por haber escuchado todo lo que hemos tenido para compartir contigo. Esperemos que te haya gustado, si es así, que compartas, que comentes el episodio, que dejes tu valoración positiva, porque nos va a permitir llegar a una audiencia mayor, a más amantes de las plantas. Te recuerdo que tanto a Fernando como a mí nos podés seguir en nuestras propias web personales.
ahí a su vez en el canal de YouTube, a Fernando en Personal Garden Shopper y a mí en Claudio Dorato. Gracias nuevamente por habernos escuchado. Nos estaremos encontrando el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Ahora, sí. Claudio, ahora aquí lo tienes difícil, ¿eh? Te ha tocado el trozo chungo. Yo si quieres, olvídate de los nombres latinos. Sí, el Aleurotrixus fiocosus. Toma. O el que le sigue es el que me cuesta. El Aleurotubaceae. El que le sigue. El que le sigue. La lengua. No. Madre mía. Aleurotubacelineki. Ahí está, ahí salió. ¡Ostras! Muy bueno. Muy bueno. Así que, sí, no, lo escribieron en ruso, me parece. Sí, se le fue la mano a estos. Bueno, ánimo. Bien, voy.